es el mejor lugar del mundo, aquí en la tierra, ¿verdad? Después pues vamos a estar allá en la presencia de nuestro Dios. Y pues hay que gozarnos también, o espera llegar al cielo para estar contento. Para decir, no, estoy alabando el nombre de nuestro Dios. No, desde aquí en la tierra hay que gozarnos. Y hoy traigo un mensaje que debe cambiar su vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y cada palabra de Dios nos debe marcar, cada palabra de Dios nos debe transformar. Estamos en un viaje de transformación, en un viaje de cambios, y estamos en una serie acerca de Apocalipsis. La semana pasada miramos la iglesia de Éfeso, que significa ardiente, amor ardiente, y ese es el reclamo que Dios le hizo a la iglesia: has dejado de amarme, ya no soy tu primer amor. Y pues tenemos que volver a nuestro primer amor, ¿verdad? Volver a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Póngase de pie y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Nos toca el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Lo tenemos, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Es un mensaje para la iglesia de Esmirna. Y algunos estudiosos, dicen, hermanos, que la iglesia de Esmirna todavía existe hasta el día de hoy. Es la única de las 7 iglesias de Apocalipsis que todavía está el día de hoy ahí en Turquía. Entonces yo leo el verso 8, usted el verso 9 y el verso 11 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 11, todos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué dice el que venciere? El que venciere. En Éfeso, el que venciere significaba el que volviera a su primer amor, ¿verdad? Dice el que venciere, le dice a la iglesia de Éfeso, tienes que volver a mi primer amor. Y aquí, hermanos, el que venciere significa, porque dice al final, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que permaneciere fiel, porque esta es una iglesia sufriente, es una iglesia mártir, es una iglesia perseguida, es una iglesia, mire, que fue despojada de todo. Era una iglesia que estaba siendo atormentada, sufriendo hasta lo máximo. ¿Y qué le dices a una iglesia que está sufriendo? ¿Qué le dices a una persona que lo ha perdido todo? ¿Qué le dices a alguien que está sufriendo persecución? Mire, el mensaje para esta iglesia que estaba sufriendo pues muchísimo, Dios le pide algo más. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Dice: viene más sufrimiento, viene más prueba, viene más dolor, pero le dice: no temas, sé fiel hasta la muerte. Y mire el verso 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero ¿qué? Dice: pero tú eres rico. Entonces sí era una iglesia pobre, una iglesia en harapos, una iglesia mendiga, pero Jesucristo le dice: tú eres rico. Mire, el mundo puede ver el cristianismo como algo insignificante, como algo por lo que no vale la pena, pero sabe que cuando somos fieles a Dios, Dios dice: tú eres rico. ¿Y sabe cuál es la riqueza?
de una iglesia, la riqueza de una iglesia son los santos fieles pobres. A Lorenzo, el diácono de la iglesia de Esmirna, lo llevaron ante el juez y ahí el juez le dijo: entrega la riqueza de la iglesia. ¿Y sabe qué dijo él? La riqueza de la iglesia son los santos pobres. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia fiel a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a llevar nuestra fidelidad a ti hasta los últimos días de nuestra vida, Dios. Y Padre, si estamos titubeando en alguna área de nuestra vida, en las finanzas, en las diversiones, Padre, que hoy podamos renunciar a las cosas de este mundo y que podamos serte fieles a ti en todo, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Le es difícil ser fiel? ¿Le es difícil ser fiel a Dios? ¿En qué áreas de su vida no le está siendo fiel a Dios? ¿En las cosas materiales? Hay cosas materiales a las que usted ama más que a Dios. Hay cosas materiales que le cuesta entregarle a Dios. Mire, allí en Esmirna, era una de las ciudades más bellas de toda Asia. Ahí tenían teatros, tenían coliseos, tenían muchas cosas para divertirse, tenían playas, tenían deportes. Ellos coronaban a sus atletas con una corona de árbol. Y sabe que ellos tenían mucho en qué divertirse. Ellos saben que tenían mucho en qué pasar el rato. Sabe que ellos tenían muchos placeres, muchos deleites. Pero estos hermanos de Esmirna, ellos habían renunciado a todas las diversiones que había allí. Había mucha riqueza también. Ahí el negocio era la mirra. Algo que servía para mitigar el dolor, para ayudar a los muertos, embalsamar a los muertos, y lo exportaban a todas partes del mundo. Era un gran negocio, pero sabe que ellos no podían hacer esos negocios. Sabe que ellos no les permitía ni siquiera tener trabajo, ni siquiera tener propiedades. A ellos les estaba costando todo ser fieles a Dios. Y yo le pregunto, ¿qué le está costando para ser fiel a Dios? Las cosas del mundo. Hay algunas cosas del mundo que se están interponiendo entre usted y Dios. Hay algunas cosas materiales que le están impidiendo amar a Dios por sobre todas esas cosas materiales. Frank White fue el mariscal de campo de reemplazo de los Búfalos. Y su equipo estaba perdiendo 31-0. El entrenador dijo: no voy a arriesgar a mi mariscal titular, lo voy a sacar. Lo sacó y puso en el juego a Frank, su mariscal de banca. Frank entró al juego con la mentalidad de ganar, pero todo el equipo pensaban que ya era demasiado tarde para ganar. Pero Frank, su mentalidad era: nunca es demasiado tarde. Y llevó a su equipo a una victoria de 33-31. Cuando lo entrevistaron dijo: escucho a la gente decir, les daremos una yarda, les daremos un gol de campo, les daremos esto, les daremos aquello, pero mi lema es: no les daremos nada. Lucharemos hasta el último milímetro, lucharemos cada segundo, lucharemos cada yarda, lucharemos aquí, lucharemos allá. Mi pregunta es: ¿con cuánta frecuencia nos queremos rendir?
¿Con cuánta frecuencia nos desanimamos? ¿Con cuánta frecuencia renunciamos aquí, renunciamos allá? En la vida tendrá muchas oportunidades en las que querrá rendirse. Habrá días difíciles, en momentos en que sentirá ganas de rendirse, pero allí es donde debe de tomar la decisión de mostrarse fiel a Dios y decir: no me voy a rendir. No me voy a desilusionar, no me voy a desanimar, no me voy a amargar. Voy a permanecer fiel, voy a seguir haciendo lo correcto cuando lo incorrecto me está sucediendo. Como Frank, lucharé cada milímetro, lucharé cada segundo, lucharé cada pelea, lucharé cada adversidad, lucharé cada enfermedad, lucharé cada dificultad. La corona está para aquel que lleva la fidelidad hasta lo extremo. Y sabe que de eso se trata la vida cristiana, de tener una fidelidad a Dios extrema, por sobre todas las cosas. No una fidelidad superficial, no una fidelidad cuando tengo ganas, no una fidelidad cuando todo está bien, no una fidelidad cuando no tengo problemas. No, nuestra fidelidad a Dios tiene que ser extrema, me guste o no me guste, lo sienta o no lo sienta. Porque la fidelidad a Dios es un compromiso, no es un sentimiento. La escritura dice ahí en Apocalipsis 2: sé fiel hasta la muerte. Y este es un mensaje que nos debe calar. Mire, si hay un mensaje que debiéramos hacer nuestro de todo Apocalipsis, es este: sé fiel hasta la muerte. Nos debe de calar hasta los huesos. Dice el versículo: sé fiel hasta la muerte. Así que la fidelidad a Dios es algo que se supone que debe ir hasta los últimos días de nuestra vida. Esto significa que en momentos difíciles permanece fiel. Cuando la vida no parece justa, permanece fiel. Cuando sus oraciones no están siendo respondidas, permanece fiel. Cuando se está tardando más de la cuenta, permanece fiel. El pasaje bíblico que leímos trata de la fidelidad que Dios demanda de su iglesia. Dios no está buscando necesariamente una iglesia que tenga mucha fe. Dios está buscando una iglesia fiel. Porque podemos tener mucha fe, podemos tener mucha pasión, podemos tener mucha alabanza, podemos tener mucha actitud, pero Dios no está buscando no necesariamente mucha fe. Dios está buscando una iglesia que tenga fidelidad extrema, que lleve la fidelidad a Dios hasta los extremos, que lleve la fidelidad a Dios hasta las últimas consecuencias, que lleve la fidelidad a Dios cueste lo que me cueste, pase lo que pase. Hoy vamos a ver el costo de la fidelidad a Dios. El costo de la fidelidad a Dios. El precio de ser fieles a Dios. En primer lugar, la fidelidad a Dios te va a costar todo. La fidelidad a Dios te va a costar todo. Todo te va a costar. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que si no le está costando todo, no está siendo fiel a Dios. Porque la fidelidad a Dios le va a costar todo lo que le fascina de este mundo. La fidelidad a Dios le va a costar todo lo que tiene su atención de este mundo. Le va a costar todo lo que le divierte de este mundo. Le va a costar todo lo que le apasiona de este mundo. Miren, la fidelidad a Dios le va a costar dejar al mundo. La escritura dice: cualquiera que ama al mundo
se constituye enemigo de Dios. Dios nos está enseñando que no fuimos diseñados para encajar con el mundo. No fuimos salvados, no fuimos lavados, no fuimos perdonados para ser como el mundo, para encajar en el mundo, para convivir con el mundo, para divertirnos en el mundo. El verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué le estaba costando a la iglesia de Esmirna ser fiel a Dios? Le estaba costando todo. Ellos llevaban la fidelidad a Dios al extremo, hasta las últimas consecuencias. Jesucristo les dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que estás sufriendo, yo conozco lo que te están haciendo, yo conozco que te están persiguiendo, yo conozco que te han despojado de tus cosas, yo conozco todo el sufrimiento por el que estás pasando. Y también le dice: y yo conozco tu pobreza. ¿Sabe cuál es nuestro temor? Ser pobres. No le entregamos a Dios lo que es de Dios porque tenemos miedo a quedarnos pobres. Estamos tan aferrados a las cosas materiales porque le tenemos miedo a la pobreza, le tenemos miedo a quedarnos sin nada, que le tenemos miedo a vivir en harapos. Jesucristo le dice a la iglesia: yo conozco tu pobreza. La palabra griega para pobreza es apillekta, y apillekta significa pobreza total, pobreza absoluta, pobreza extrema. Apillekta se utilizaba para describir a una persona mendiga, a un pordiosero, a un harapiento, a un sin techo. ¿Y sabe que esa era la condición económica de la iglesia de Esmirna? Ellos eran unos mendigos, eran unos pordioseros. Ellos buscaban su pan en la basura, en los botes de basura. Ellos andaban en harapos. Ellos no tenían que llevarle de comer a sus hijos. Ellos no tenían casa. Ellos vivían en las calles. Ellos andaban vestidos en harapos. Ellos no tenían nada para la familia, para los hijos. Ellos no tenían que ponerle un pan delante de sus hijos. ¿Y sabe por qué eran tan pobres? Porque su fidelidad a Dios les estaba costando todo. ¿Y sabe que ese es nuestro problema? A veces no le queremos ser fiel a Dios por miedo a la pobreza, por miedo a perderlo todo, por miedo a quedarnos sin nada. Allí en Esmirna, mire, la ciudad de Esmirna era la más rica de las 7 ciudades de las cartas que Dios les escribe a esas iglesias. Era la más rica. Tenían palacios, tenían castillos, tenían coliseos, tenían teatros, tenían de todo. Era la más rica, muy por encima de Éfeso. Allí en Esmirna había un hermoso cerro llamado Pago. Y en ese cerro, en la cumbre, alrededor, había templos, 7 templos a dioses paganos. Ellos miraban y decían: Pagos es la corona de Esmirna. Esmirna es la bella, es la flor de Asia. Y alrededor de las faldas del cerro había una calle que le llamaban de oro. Y ellos decían: si Pago es la corona de Esmirna, su calle de oro es su collar. Y ahí en esa calle de oro había un templo dedicado al emperador de Roma. Y los paganos
Entraban a ese templo, agarraban una pizca de incienso, la quemaban, se hincaban, agachaban la cabeza, levantaban su mano derecha y decían: César es el Señor. Los cristianos no. Los cristianos decían: Jesucristo es el Señor. Y por su fe en Dios, ellos eran despojados de sus casas, de sus trabajos, de sus negocios. Prácticamente los estaban matando de hambre. Su fidelidad a Dios les estaba costando todo. ¿Sabe que Dios realmente ni siquiera podría ser nuestro Dios si no nos está costando todo? Es sorprendente a las cosas que estamos apegados. Es sorprendente la cantidad de cosas a las que nos aferramos, que son de este mundo. Es sorprendente a las cosas que estamos bien apegados, bien allegados, que nos impide llevar una fidelidad extrema a Dios. Es sorprendente a las cosas de este mundo que estamos bien ligados, bien fieles, bien allegados a estas cosas. ¿A qué cosas tienes que decirles a Dios de este mundo? A algunos le tendríamos que decirle a Dios a la música de este mundo, a los placeres de este mundo, a los deleites de este mundo, a las diversiones de este mundo. Mire, Jesucristo lo puso así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a su hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, seguir a Jesucristo te va a costar todo. Seguir a Jesucristo nunca ha sido fácil, ni nunca lo será. A algunos, seguir a Jesucristo significa decirles adiós a algunas personas, a algún novio, a alguna novia, a algún familiar, a algún amigo que se interpone entre tú y Dios. Una niña judía se hizo cristiana. Por supuesto que toda su familia y especialmente su madre estaban muy en contra. Y cuando esta niña se hizo señorita, le dijo a su mamá: mamá, esta tarde me voy a bautizar. Ella dijo: de seguro que eso significa que me aborreces. Ella dijo: no, mamá, pero significa que amo tanto a Jesucristo que no voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre yo y Él. Mire, así es la fidelidad. Amo tanto a Cristo que no permito que otras personas o cosas me alejen de la voluntad de Dios. Dios nos está enseñando que nunca fuimos destinados a encajar a este mundo. ¿Por qué quieres encajar a este mundo? ¿Por qué quieres quedar bien con este mundo? La Escritura dice que uno vino a Jesucristo y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él estaba diciendo: me tienes, soy tuyo, iré contigo hasta el final. Jesucristo se detuvo, lo miró y le dijo: los zorros tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. La verdadera fidelidad incluye todo. La verdadera fidelidad no se trata de azotes emocionales. La verdadera fidelidad no se trata de azotes espirituales. La verdadera fidelidad se trata de renunciar a todo. Siempre lo ha sido así y siempre lo será. No comprometa su fidelidad a Dios, su caminar con Dios,
por lo que está tratando de sacar de este mundo. Cristo persuadió a este hombre y le dijo: no me sigas, te va a costar todo, tienes que dejarlo todo. Pero a otro Jesucristo le dijo: sígueme. Y este le dijo: deja que primero vaya y me despida de mis padres. Parecía la excusa perfecta, pero Jesucristo no tiene tiempo para excusas. Es hoy cuando tendremos que renunciar a todo. En segundo lugar, la fidelidad a Dios es algo que se lleva hasta el final. Cualquiera puede comenzar. Cualquiera puede comenzar. Y cualquiera puede rendirse a mitad de camino. Pero la fidelidad a Dios es algo que se tiene que llevar hasta el final. Es posible que ahora esté bajo fuego. Murió un ser querido, está lidiando con algún problema, dificultad financiera, le diagnosticaron una enfermedad, los hijos están fuera de curso, el negocio se puso lento. Es fácil desanimarse y preguntarse: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Dios? No permita que los vientos calientes de la prueba lo hagan desmoronarse. Mire, tome la decisión de llevar la fidelidad a Dios hasta lo último. El verso 10 dice: no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesucristo le dice: yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás padeciendo, yo sé tus tribulaciones, yo sé tu pobreza, yo sé que vives en harapos, yo sé que buscas tu comida en los tambos. Y también le dice: yo sé lo que vas a sufrir todavía, yo sé que vas a padecer persecución, yo sé que te vas a enfrentar al diablo, pero te pido que no temas, te pido que vayas conmigo hasta el final. ¿Puedes ir con Dios hasta el final? A veces pudiéramos decir: estoy sufriendo, ¿cómo le hago? ¿Qué hago, Dios? Ten compasión de mí, Dios. Ten misericordia de mí, Dios. Pero ¿sabe qué dice Dios? Tú no eres una víctima. Dice Dios: te pido que no temas. Te pido que vayas conmigo hasta lo último. Y mire, Esmirna significa mirra. Y la mirra es una resina en forma de lágrimas rojas. Es muy amarga y muy costosa. Así era la muerte de los mártires ahí en Esmirna. Muy amarga y muy costosa. Los quemaban vivos hasta la muerte. A otros los amarraban con poleas de pies y manos y los estiraban hasta dislocarles los miembros de su cuerpo. Morían con mucho dolor. Las mujeres eran asadas vivas en parrillas, o otros eran metidos en baños hirvientes. Les vaciaban aceite y brea hirviendo en sus cuerpos desnudos. A otros, antes de matarlos, los torturaban, les arrancaban las uñas de sus manos y de sus pies, les arrancaban sus cabellos desde la raíz. Pero ¿sabe que ellos obedecieron a Dios? ¿Sabe que ellos no tuvieron temor? ¿Sabe que ellos permanecieron fieles a Dios hasta el final?
Y esos mártires, los mártires de la iglesia sufriente, ellos sí iban a la hoguera, pero iban con gozo. Ellos iban alabando a Dios, ellos iban glorificando a Dios. Cuando los llevaban a los coliseos para que fueran muertos por las fieras, ellos se agarraban de las manos, cantaban alabanzas a Dios. Cuando las fieras llegaban, ellos estaban hincados orando a Dios. Ellos sabían que la fidelidad a Dios la tenían que llevar hasta los últimos días de su vida. Mi pregunta es: ¿te vas a mantener fiel a Dios bajo fuego hasta el final? ¿Te vas a mantener fiel a Dios con tu corazón destrozado? ¿Te vas a mantener fiel a Dios cuando el informe médico sea malo? ¿Te vas a mantener fiel a Dios aún con lágrimas en tu rostro? ¿Te vas a mantener fiel a Dios en la tormenta? Esto es lo que hizo un matrimonio, Marisa y Rubén. Ellos tenían un hijo, pequeño hijo, Jonathan. Le diagnosticaron cáncer, etapa 4. Estaba regado por todo su cuerpo, etapa final. Ellos estaban devastados. Su padre Rubén dijo que cuando escuchó el diagnóstico médico, sintió como si todo el aire de la habitación lo hubieran sacado. Dice que no podía ni respirar. Médicamente hablando, no se veía bien. Podía haberse derrumbado, estar deprimido. Sentía que ya no podía más. Hubo muchas oportunidades para suprimir su fe, pero entendieron este principio y se mantuvieron fieles a Dios hasta lo último. Ellos alababan a Dios, ellos glorificaban a Dios. Ellos no hablaban de cuál grande es su problema, ellos hablaban de cuál grande es su Dios. Podían haberse quejado, hablado mal del problema. Jonathan tomó el tratamiento. 10 semanas después, los médicos dijeron: no lo entendemos, no sabemos cómo explicarlo, pero Jonathan ya no tiene cáncer. ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que no renuncie a su lealtad a Dios. La corona de vida está después del sufrimiento. Todos tenemos oportunidades de renunciar, alejarnos, holgazanear, no dar lo mejor de nosotros. Nos sentimos tentados a amargarnos. Ellos no me aprecian, ellos nunca me dan las gracias, ellos no me están tratando bien. Su actitud debería ser: voy a pasar la prueba, voy a permanecer fiel donde estoy, como la iglesia de Esmirna. No voy a temer. Como los mártires del primer siglo, voy a permanecer fiel a Dios. Como los padres de Jonathan, seguiré alabando a Dios. Dos cosas: la fidelidad a Dios te va a costar todo. Y dos, la fidelidad a Dios es algo que tenemos que llevar hasta el final. Y tres, hay algo que tendrías que cambiar en tu vida para ser fiel a Dios. Hay algo. No es pura fachada lo que estamos viviendo. No es un engaño de cristianismo lo que estamos viviendo. No es una farsa de cristianismo lo que estamos viviendo. Hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Hay algo en tu vida que tienes que dejar. Hay algo en tu vida que tienes que despedir. Hay algo en tu vida a lo que le tienes que decir a Dios para serle fiel a Dios. Hay algo en tu vida que tienes que dejar ir. ¿Alguna vez Dios ha tocado algo en tu vida? Me refiero a que Dios ponga su dedo y te diga: ya basta. Hay algo en tu vida que Dios te diga: ya estoy cansado de eso. Hay algo en tu vida que Dios esté diciéndote: no más.
Se acabó. ¿Qué tienes que arreglar? El verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Has tenido un pie dentro y el otro pie fuera? ¿Nunca te has comprometido con Dios completamente? ¿Nunca te has comprometido con Dios por completo? Déjame decirte que te estás haciendo mayor. Déjame decirte que las excusas se te están acabando. Déjame decirte que la gente a quien culpar se está acabando. ¿Y sabes qué es lo que hará que tu muerte sea triste? Que no te comprometiste con Dios. Y si hay una muerte triste, cuando pudiste haber hecho mucho por Dios y no lo hiciste. Y esa es una muerte triste. Cuando pudiste entregarle tus bienes a Dios, tus recursos a Dios, tus deleites a Dios, tu voluntad a Dios, y no lo hiciste. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, oiga, arregle su vida. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Termino con esto. En el año 320, por órdenes del emperador Liciano, 40 soldados, por su fe en Cristo, fueron encarcelados y torturados, y para hacerlos negar de su fe en Jesucristo, en invierno, a temperaturas bajo cero, los metieron en un lago congelado, muchísimo frío, los metieron ahí en el agua, las aguas frías les llegaba hasta el pecho, y los soldados les dijeron: mire, para que salven su vida, solo nieguen su fe en Jesucristo. Pero los 40 cristianos, ellos se animaban unos a otros y decían: estamos por recibir nuestra corona de vida. Aguanten, esta muerte nos va a coronar delante de Dios. Pero uno de ellos no aguantó, se salió del agua. Los soldados lo cobijaron, lo llevaron a la fogata que tenían allá afuera. Y uno de los soldados, que no era cristiano, miró como 40 coronas descendían del cielo. Y él dijo: son 40 coronas, 39 cristianos. Y él dijo: yo también quiero ser cristiano. Por nada del mundo me pierdo esa corona. ¿Qué te fascina del mundo? Vale la pena que pierdas la corona de vida por un placer del mundo, porque no le pudiste ser fiel a Dios hasta el extremo, porque no le pudiste entregar a Dios todo lo que Él te pedía. Deberíamos de salir de aquí con la decisión de ser fieles a Dios en todo. Padre, tú sabes cómo está tu iglesia, sabes cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, Padre, y sabes que no te hemos sido fieles como tú quieres, Dios. Sigan orando. Mire, Dios no quiere una fidelidad a medias, ni quiere una fidelidad del 99.99. Eso no es fidelidad. Dios quiere fidelidad absoluta. Y mi pregunta es para ti: hay cosas en tu vida que tienes que arreglar. Ahí ponte de pie en tu lugar. Hay algo en tu vida que
a lo que tengas que decirle a Dios. ¿Quieres hacer un compromiso con Dios de decirle a Dios, te quiero entregar todo, Dios? Pásale aquí al frente. Hay alguien que le quiere decir a Dios, Dios, voy a ir contigo hasta el final. Pásale aquí al frente. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere decirle a Dios, quiero estar contigo aún en las pruebas? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios viene por una iglesia fiel, no tanto por una iglesia de fe. Pásalo aquí al frente. ¿Habrá alguien más que quiere decir, Dios, me quiero consagrar en todo a ti? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie ahí en su lugar y vamos a orar. Padre, el Señor sigue tocando nuestros corazones, Dios, y sigue tocando nuestras vidas en esas áreas que te tenemos que entregar, Dios. Que ya no sentamos ninguna atracción, Dios, ninguna, por el mundo que nos asedia. Y Padre, aquí están mis hermanos, mis hermanas, aquí delante de ti, Padre, aquí delante del trono de gracia, Padre, haciendo un compromiso contigo de fidelidad extrema, Padre. Ellos van a renunciar a todo, ellos lo van a entregar todo. Ellos, Padre celestial, van a ir contigo hasta el final, Padre. Santifícalos y santifica tu iglesia, Padre. Apártanos con ese celo santo, Padre. Que solamente seamos fieles a ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos.